Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva temporada de Zona Crítica Cuyo, la temporada 2025. Eh, Estamos muy contentos de poder volver y a medida que pasen los días y los meses van a ir viendo cómo Zona Crítica Cuyo va a empezar otra vez con su programación y a acercarles todos aquellos programas que vieron y programas nuevos, ¿no? La temática es la de siempre: política, sociedad, cultura, arte, economía, bueno, gráfica, todo lo que nosotros consideramos importante como expresiones de la cultura popular y que deben ser puestas en un posicionamiento político, más que nunca en estos tiempos donde desde el gobierno o en el gobierno argentino se ha encaramado un proyecto absolutamente reaccionario, absolutamente retrógrado y sobre todo desigual y concentrador, perdón, de las riquezas y de los ingresos, y que está llevando a la caída de la sociedad argentina, del pueblo argentino, en uno de sus puntos más peligrosos y preocupantes en cuanto a pobreza y a indignidad de la vida de las mayorías, ¿no? Entonces, en ese contexto, en esa arena, es donde nosotros decidimos hacer comunicación popular y por eso Zona Crítica vuelve y vuelve con todo. Hoy vamos a arrancar con un primer programa de un nuevo ciclo que se llama El detalle de las cosas. Lo van a ir conociendo con el tiempo. La idea es entrarle a las cosas desde un lugar un poco más profunda, en el sentido de que podamos conocer los detalles que hacen y que muestran las cosas que van sucediendo en la Argentina de hoy, eh, para, digamos, sortear lo que se propone como una inmensidad de información, pero que cuando uno ve, sobre todo, información superflua, información que muchas veces también está destinada a tapar lo que sucede en el fondo y en el detalle de las cosas, con temas tan importantes como los que tratamos. Hoy uno de los temas que quizá para nosotros sea más importante, por eso lo elegimos, es el tema de la salud. Por eso van a ver ustedes ahora, después de que charlemos un poquito sobre alguna cuestión general, algún contexto general de la salud, pero en la segunda parte van a encontrarse con una entrevista con el Lisandro, el Chino Soriano, un amigo, militante y compañero mendocino que se preocupa de estos temas, se ocupa, milita la cuestión de la salud pública y sobre todo está intentando visibilizar cómo este modelo del presidente Milei y su equipo está combatiendo la idea de que la salud es un derecho público, la salud es un derecho de todos, y cómo están intentando imponer un sistema de mercado directamente, puramente de mercado, en lo que hace a la salud de la población y las consecuencias que eso está trayendo y que puede traer en el futuro. Pero bueno, ya el Chino se los va a explicar bien. Yo, antes de eso, me gustaría, digamos, centrarme en el contexto, ¿sí?, de la salud. Es decir, partiendo de la idea de que la salud como una cuestión, digamos, orgánicamente interfuncional, interdependiente, en el sentido de la sociedad, está relacionado, digamos, todo lo que nos pasa en la economía, en la política y demás, hacen a la salud de nuestra sociedad. El primer tema por ahí, que es, como decía algún general tan importante, algún dirigente político como Juan Domingo Perón, el bolsillo, es decir, la salud económica. Y ahí, cuando uno mira el proceso, el año de Javier Milei, lo que podemos ver es una caída del poder adquisitivo, de las jubilaciones y de los salarios muy importante. Eso no hace falta ser un gran analista para descubrir que a cualquiera de nosotros, cómo nos va en los almacenes, en el supermercado, al comprar nuestros bienes para la sobrevivencia. También es muy importante
consideremos el impacto que ha tenido el ajuste en las jubilaciones, porque más allá de las disparates que dice de que crecen dólares, pero al mismo tiempo crece la inflación en dólares. Entonces tenemos el país más caro del mundo en dólares con los salarios absolutamente bajos como ustedes lo saben. Eso es la caída del poder adquisitivo, por eso estamos peor. El impacto devaluatorio que tuvo, el impacto que tuvo la devaluación en la inflación fue altísimo y no fue acompañado por los salarios ni por las jubilaciones, es decir, crecieron menos los salarios y más ahora donde el gobierno tiene una política de achicar los incrementos salariales, ponerlos por debajo de la inflación. Es el mecanismo que tiene para bajar la inflación, consiste en ese achicamiento de salarios y de jubilaciones, de la capacidad de compra. Por otro lado, podemos ver que la producción y el consumo, dos variables que se miran los economistas, pero que nosotros podemos ver todos los días, está bajando y está cayendo. La producción industrial, la construcción, la caída de la obra pública, todo eso ha generado un achicamiento de la actividad económica y algunos se animan a hablar que más que una recesión económica estamos en una depresión económica. El consumo que el gobierno decía que se venía reactivando volvió a caer en enero respecto al año pasado, que ya fue bastante bajo, porque ya gobernaba Milei y ya había hecho el impacto devaluatorio. Es decir, entonces esto demuestra que sigue cayendo los niveles de consumo en la sociedad argentina, y eso está repercutiendo, decíamos, en la producción, porque las empresas venden menos y no hay país que funcione cuando sus empresas venden menos, y por lo tanto empieza el fenómeno de la desocupación a crecer, el desempleo, es decir, gente que se queda sin trabajo. Vemos todos los días noticias, echaron a 200, echaron a 80, echaron a 30 en distintas fábricas, y eso está generando, por supuesto, un mayor incremento del ciclo recesivo. Ese es el esquema económico que estamos viviendo. Por supuesto que es muy importante que tengamos en cuenta cuál es la composición de esta caída del poder adquisitivo y cuál es la composición hoy del gasto que hacemos. Entonces, decimos, por ejemplo, en lo que hace a alquileres, servicios públicos y transporte, por ejemplo, alquileres se ha triplicado el costo y los sueldos, por supuesto, no han acompañado eso, ni las jubilaciones. En lo que hace a servicios también, es decir, los incrementos son absolutamente superiores, me refiero al agua, a la luz y demás, por lo tanto eso está impactando muchísimo. Y también es muy importante destacar la caída en el ritmo de incremento de los precios, ¿no? De alimentos, perdón, los precios de los alimentos. Esto se ve, está claro, ha logrado frenar el gobierno nacional lo que fue la escalada de precios de la alimentación, lo que generaba un ritmo altísimo de creación de pobreza, es decir, de incremento de la pobreza, y es importante destacar que esto ha sido un elemento estabilizador, digo, de las economías domésticas, porque no hay organismo, no hay familia, no hay persona, no hay empresa que pueda vivir y planificar en un ritmo inflacionario como el que traíamos, que realmente es destructivo. Esto es una lección para el peronismo, básicamente, que mucha confusión con respecto a esto, desde aquella bendita guerra contra la inflación y aquellas cuestiones que planteó Alberto Fernández. Bueno, vemos que por ahí no tuvo una ponderación de lo importante que es la inflación en la economía de las personas el gobierno anterior. Entonces, valorar esto, también poner un punto ahí, porque es muy importante seguir la dinámica del tipo de cambio, es decir, el famoso dólar, la otra variable que generalmente impacta en la consideración de los argentinos en su economía más doméstica. ¿Por qué? Porque en Argentina la inflación muchas veces está atada al ritmo del tipo cambiario, es decir, si aumenta el dólar, aumenta la inflación, etcétera. Ustedes ya lo conocen. Entonces el gobierno por eso está conteniendo el dólar con un costo altísimo, que es atrasar el tipo de cambio, bajar salarios, bajar jubilaciones,
para que no impacten sobre el nivel de los precios, y eso algunos economistas sostienen, nosotros lo hablaremos en algún programa, que es una bomba de tiempo, porque cuando se libere ese tipo de cambio atrasado puede provocar también un impacto inflacionario muy alto, una devaluación, y eso puede provocar una transferencia de los sectores, una nueva transferencia de los sectores bajos y medios hacia los sectores altos y concentrados, por lo cual una devaluación brusca es lo peor que le podría pasar, sobre todo al pueblo argentino y también al gobierno de Milei, de acuerdo a su perspectiva electoral. Lo que hace la salud política, ¿no?, del país, la destrucción de las capacidades estatales, que Milei se enarbola como una de sus banderas, es el topo del Estado que está rompiendo el Estado. Podemos verlo en el caso de PAMI, por ejemplo, con el incremento de los medicamentos para los jubilados, la caída de las prestaciones, las caídas de las prestaciones de ANSES, el riesgo que está corriendo ANSES cuando están pidiendo plata, digamos, ANSES para fondear el Tesoro Nacional, el ataque a las provincias que tienen a cargo la educación, la seguridad, la salud, todas las cosas que el mantenimiento de las calles, los municipios, etcétera, están siendo desfinanciados por el Tesoro Nacional. La caída ronda el 15% de la transferencia de ingresos, 15% menos en el año pasado han recibido. La detención absoluta de la obra pública, eso está poniendo a las provincias en serios aprietos para poder llevar adelante políticas públicas y, por ejemplo, pagar salarios. Tal el caso de Mendoza, donde, por ejemplo, los salarios públicos están absolutamente atrasados porque el gobierno acompaña esta política de ajuste del gasto, de restricción, y también la contracara es la caída de los ingresos nacionales y la caída de los ingresos impositivos. La crisis fiscal, digamos, que se ve que va creciendo lentamente y está poniendo en juego las capacidades estatales. Entonces, en definitiva, la salud política está muy dañada también. Vimos lo de la salud económica, y ahora vamos a ver con el chino Soriano, vamos a ver qué pasa con la salud y las políticas de salud en la Argentina a partir de la llegada del gobierno de Milei. Bueno, como le decíamos en la introducción, estamos hoy con el Lisandro Acosta, Soriano, o Chino Soriano, como ustedes quieran. Ustedes lo pueden conocer por varias de estas acepciones. ¿Cómo estás, Lisandro? Muy bien. Bien. Él es un militante, un pensador de la política, de las cosas de la vida, y como veníamos hablando, la idea es que hoy charlemos cómo ves vos la situación en general, digamos, a partir del cambio de gobierno, de modelo, no sé cómo vos lo quieras caracterizar, y qué empezó a pasar en el tema de salud, qué cosas que estaban pasando mal se siguieron pasando mal, y qué cosas que por ahí se estaban haciendo bien empezaron a cambiar drásticamente, ¿no? Desde la salud, yo creo que la gran transformación fue este periodo. Políticamente uno ya ve un proceso donde puede trazar continuidades, inclusive puedes trazar continuidades Macri, Alberto Fernández, Milei. Sí. Uno que vino... ¿Vos, o sea, buscás continuidades o el origen de estas cosas que pasan ahora en los 90, por ejemplo, en este modelo privatista de la salud? El liberalismo, para mí el neoliberalismo no tiene nada de neo. En ese sentido, digamos, pero en la historia siempre ha caminado y ha ido borrando las huellas con la cola, digamos, ¿no? Digamos, tiene una habilidad de siempre mostrarse como nuevo, tienen esas habilidades de estar permanentemente emergiendo como novedad, claro, cuando en realidad son los dinosaurios. Entonces, a veces esta sensación, sobre todo desde la aparición de Milei como presidente, a nosotros nos pegó un cachetazo como... es como que nos pegaron un piñón y terminamos hablando pelotudez.
qué es lo que está pasando, y ¿no? Cosas graves, emergentes que surgen, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, la cuestión de los pacientes oncológicos, la cuestión de la gente mayor, la cuestión del sistema, cómo está crujiendo por falta de financiamiento, ¿no? Es decir, ¿vos por dónde le entrarías, digamos? El pensamiento de si alguien tiene derecho es algo que para este gobierno está bastante... Lo dice explícitamente, sí. ¿No? O sea, entonces partamos de cosas más simples, Ajá. donde después podemos ir hilvanando otras cuestiones, ¿no? Pero, y el derecho a la salud también, acá la salud es un servicio que se paga, forma parte del mercado de bienes y servicios. Claro. Y no es un derecho, es un servicio, una mercancía. Claro. Ajá. Ahora está el discurso de lo que pasó en la pandemia, que si me voy de la OMS, que si no me voy de la OMS. Primero hay que entender para qué sirve la OMS o para qué no sirve desde lo económico. Ni siquiera voy a hablar desde su vigilancia epidemiológica, de las alertas a las cuales la OMS es el gran satélite que va avisando, che, acá tenemos un problema, hay que tener cuidado con esto, con algo. Algunas cosas pueden ser discutibles de la OMS, pero, por ejemplo, nosotros tenemos, que en realidad el sello es OPS, pero digamos, la Organización Panamericana de la Salud es la OMS en América. Y se ha elaborado toda una estrategia, ya desde hace mucho tiempo, los fondos estratégicos para la compra de medicamentos, sobre todo los de alto costo, entre los que están los de VIH, las hepatitis. Y acá podemos hablar de mercado, porque ahí funciona el mercado, y no es, digamos, esta mala palabra de, bueno, el Estado tiene que dejar de participar de los mercados, ¿no? Y en el mundo de la salud, el Estado funciona como un gran pool de compra, que en cierta manera ese pool de compra regula el precio. Claro, exacto. Si el Estado Nacional, o sea, por una cuestión mera de oferta y demanda, si el Estado Nacional se corre y las 23 provincias aparecen como compradores individuales unos de otros, ya tenés más gente en la demanda, digamos, te aumenta la curva de la demanda y por ende te va a aumentar el precio, porque va a haber más gente peleándose por esos productos. Claro. Ahí tenemos un gran problema que, por ejemplo, salir de la OMS implicaría salir de la OPS, porque es la OMS, implica salir de ese fondo estratégico que a nosotros nos produce mucho más beneficios y nos cuesta, en términos presupuestarios, 2,50 pesos, digamos. Claro. Porque permite acceder a costos, por ejemplo, en materia de VIH, antirretrovirales, a reactivos, que tendrían otro costo para la Argentina y mucho más si la cosa se atomiza. Quien establece esa mesa de negociación con los laboratorios para poder comprar esos medicamentos más baratos, hablamos de que lo compramos, se compran medicamentos conjuntamente. Sobre todo, no mencionemos muchos países, pero para México, para Brasil y para nosotros. Mirá. Entonces, en términos de volumen, nosotros representamos muy poca cosa en comparación a lo que va a usar Brasil, pero esa demanda de ese volumen en una sola mesa de negociación y formando parte de un pool de compra, como ese fondo estratégico, hace que a nosotros ese costo de esa medicación nos salga mucho más bajo. Ese modelo parece ser congruente con lo que me decía fuera del aire, la provincialización, es decir, una especie de tercerización en las provincias del modelo de salud, de las políticas de salud, similar a lo que ocurrió en los 90. Sí, es la Ley Federal de Educación, lo mismo que se pensaba en la Ley Federal de Educación y que se logró, digamos, ¿no? La potestad de darle la potestad de la educación a las provincias. Lo mismo pensado para la salud. Esto es no solamente, digamos, hoy en día en el grueso de los presupuestos provinciales se hacen cargo de los recursos humanos, de la cuestión edilicia, pero no de los medicamentos, no de los reactivos, ni siquiera cuando fue la pandemia. Cuando arrancamos, creo, en marzo,
disponible, había 6 respiradores para todo Mendoza, disponibles para el tema pandemia. No pintábamos la pieza, pero en pedo, digamos. Esas decisiones nacionales, de política de salud nacionales, de bloquear la exportación de los respiradores que se estaban haciendo en Córdoba, que son uno de los pocos países que hace respiradores, de bloquear esa exportación, de ponerlos a disponibilidad en el territorio argentino, no son cosas que pueda hacer una provincia. Una provincia no va a poder intervenir en eso. Claro. Y tampoco va a poder sumarse autónomamente a estos fondos estratégicos o a estas cosas, porque de la ONU y todas las agencias internacionales, quienes forman parte de esas agencias internacionales son los Estados miembros, que son los países. Las provincias no pueden formar parte de eso. Es decir, no podemos quedar aislados de políticas, de estudios, de análisis, que son tan importantes en la salud. Uno por ahí sabe que las organizaciones, la OPS, monitorean, por ejemplo, ciertos comportamientos de bacterias y demás que son complicadas, ¿no? Tal cual, los brotes epidemiológicos, este tipo de cosas, son, digamos, hasta tratar de entender el dengue, porque el dengue es regional, claro, no es una cuestión que nos toca a nosotros, empieza en la selva brasilera y después baja, digamos, medio como que persigue el Paraná, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero todas esas alertas bueno, ya empezaron los brotes más importantes en el norte o en el centro de Brasil, sigue bajando, pasó por Paraguay, digamos, ya sabemos por dónde vienen las cosas. Ese pensamiento regional estratégico, claro, no lo vamos a tener. Entonces vamos a estar librados un poco a ciertos azares, digamos, en esa cuestión. A la ira de Dios, diría, esta mercantilización que Milei propone para todo, ¿no? La vida, mercantilizar la vida, en la salud puede pegar en cosas muy, muy concretas y muy, muy jodidas, ¿no? En todo. Digo, expectativa de vida, mortalidades. Sí, pasa que no lo vas a ver de un día para el otro, eso, pero cuando uno hace epidemiología, esas cosas las medís más, como decía, mirando una película mucho más larga. Pero no te tenés que olvidar, cuando mires esa película, de cuáles son las causas. No la podés encontrar en lo que pasó el año anterior a ese año. Hay veces donde hay cosas que las tenés que mirar con... Digo, por ejemplo, VIH, no hablemos de otra cosa, pero... Sí. El VIH es una infección muy silente, o sea, que dura, digamos, si no interviene la medicación y todo esto, pero digamos, el proceso natural que se manifiesta muchos años después que uno contrae la infección. Entonces, si yo tengo muchos casos de enfermedades marcadoras de SIDA, que se llaman, donde uno ya ve la sintomatología, y diagnósticos producidos en ese momento donde se ve la sintomatología, que es toda gente que se infectó hace 5 u 8 años atrás, esa persona que está infectada con un diagnóstico tardío, en realidad yo las causas las tengo que buscar en las faltas de políticas de salud de hace 8 años, no en la del año anterior. Esto pasa más o menos lo mismo, ¿no? En casi todos, pero claramente si se va a complicar, sobre todo la complicación en materia de acceso a medicación y acceso a los diagnósticos de las cosas. Digamos, No, y también digo, pensamientos que por ahí uno puede decir son pensamientos básicos, pero extrañamente, o no extrañamente, pero no parece tenerlos el gobierno. Me refiero a cuestiones como que esto que vos decís, el dengue no se frena en la frontera con Uruguay o con Paraguay, y con un alambrado de 200 metros en Bolivia no lo arreglamos. Y con los movimientos, ¿acordás de la pandemia esto de los aviones, cómo llevaban el virus, y la cantidad de aviones que hay? Entonces, aislarse así de las políticas me parece una cuestión difícil de explicar. ¿Hay una reacción política de los sistemas de la salud, de los actores del sistema de salud, de la sociedad civil, de las sociedades políticas? ¿Vos crees que puede ocurrir?
Digo, esto de que cuando cierran un hospital, ¿viste? Y no pasa nada, o sacan los medicamentos del PAMI y... A mí lo que me preocupa como peronista, y peronista con... digamos, un peronista nacionalista, ¿no? Digamos, estamos demasiado regados de peronismos demasiado regionales, lo cual a mí me parece un oxímoron, una contradicción, más que nada. El peronismo movimiento nacional no existe el peronismo mendocino, no existe el peronismo cordobés. Si eso existe, no hay peronismo para mí. Es parte de una lógica nacionalista el peronismo, es un nacionalismo con el pueblo, digamos, ¿no? A diferencia de lo que decía Jauretche de los nacionalistas conservadores, que eran nacionalistas sin el pueblo. Claro. Y desde ahí pienso. Porque pensar en quién reacciona y quién no reacciona, y yo la verdad que noto mucha diferencia en, por ejemplo, la reacción que tuvo un poco más rápida el Ministerio de Salud de la Nación y los compañeros y compañeras del Ministerio de Salud. Una, porque los afectaba directamente estos recortes, porque a lo que se tiende es a recortar justamente la participación del Estado Nacional en la salud, ¿no? Y esto implica derogar más cantidad de actividades y de responsabilidades en cada una de las provincias. Sí. ¿Qué han hecho las provincias? Digo, si nosotros nos ponemos a pensar quiénes son los actores que participan en la salud de los mendocinos, y bueno, tenés por un lado obviamente el Estado, a partir del Ministerio de Salud. Después tenés las entidades gremiales, el ATE de Mendoza, ATSA, AMPROS, sí. Que hace lindas casas AMPROS. ¿No los ves muy preocupados por ellos en la posibilidad de generar una resistencia a lo que estamos... Creo que es una buena empresa constructora. Venimos escribiendo en la entrevista como un ataque, bueno, o un intento de cambio de modelo hacia un modelo mercantilista y demás. ¿No ves vos muchas capacidades de reacción política? Sí, ¿Y crees también que si van a ocurrir más en lo nacional? Un modelo mercantilista estábamos, digamos, no es que ese modelo cambie. A ver, los medicamentos lo hacen los laboratorios, hay que comprárselo con las reglas de mercado y todo eso. En esas reglas... ¿Cómo definirías vos este modelo? Digamos, las políticas, digamos, del periodo kirchnerista, si querés, inclusive las de Macri, y también hasta ahí se sostuvieron con Alberto Fernández y se notaron más por el tema de la pandemia, digamos. Macri no desbarajusta tanto el Ministerio de Salud, como, digamos, este lo destruye directamente. Lo que se hace, digamos, en ese... A ver, se vive en el capitalismo y se juega en ese capitalismo, y esto que yo explicaba, ¿no? De participar del fondo estratégico de la OPS para comprar medicamentos y transformarse en un pool de compra más grande para poder negociar otro precio de los medicamentos y de los insumos, inclusive que el Estado Nacional, también en sus licitaciones nacionales, digamos, ya no dependiendo del fondo estratégico, también sea un pool de compra que hace la diferencia y que regula el precio de mercado de los medicamentos, porque esa compra que hace Nación también condiciona a cuánto se va a vender después en la farmacia el que lo quiera comprar en forma particular. Sí, regula precios. Sin duda. Entonces, digo, no es que había, digamos, no era un sistema de mercado en el cual se participaba, nada más que uno tiene la lógica y entiende en ese mercado que si uno genera una compra más grande y uno es un actor más grande como comprador, bueno, el precio de negociación del medicamento es distinto. No es lo mismo si nos vamos todos al mayorista a comprar la comida que si la compramos por separado, digamos. Es la misma lógica. Entonces no es que estemos pasando a un sistema mercantilista. Lo que están haciendo es lo que quieren es aumentar el precio de las cosas, y eso implica destruir los pools de compra, o sea, esas demandas fuertes, ese monopolio de la demanda o ese oligopolio de la demanda, destruirlo y atomizarlo en muchas demandas, muchas más pequeñas, donde uno tenga, digamos, donde quien oferta tenga más poder para
poner el precio. Y después lo que ya hemos conocido, pasado un año del gobierno de Milei, la subejecución de los presupuestos de salud. Bueno, pero la subejecución, por eso está todo dentro de la política de, no es desfinanciar el sistema de salud, es desarmarlo. Ajá. Que deje de existir. No hay otra, digamos, el sistema de salud nacional. Yo después puedo tener mis observaciones sobre si realmente uno nunca terminó de concretar la nacionalización del sistema de salud, ¿no? Y que uno, fue una discusión durante la pandemia, ¿no? y cuando quedás trunco en el proyecto, después viene uno y te patea todo. Entonces, ahora hay que ver si después hay posibilidad de recuperar eso. Y va a ser muy difícil, muy difícil. Porque además en el momento que lo atomizás, en el momento que lo regionalizás, en el momento que lo provincializás, empiezan a aparecer muchos caciques chiquititos de los distintos lugares, que después cuando vos querés reunificar todo eso se te empieza a complicar un poco, ¿no? Por el peso que van a tener todos esos caciques que van a querer custodiar. Digamos, no pasó, mira, en educación fue muy claro, ¿cómo? Hoy se me fue el nombre. Trota. Bueno, se pone a disposición el tema de, bueno, se cierran las escuelas, no se cierran las escuelas, qué sé yo. Estábamos entrando digamos, estábamos llegando al proceso de vacunación en enero del 2021 y los gobiernos provinciales, digamos, Nación recomendó que no se empezaran las clases, que aguantemos un poco más, un semestre más, y de repente las provincias que eran de gobiernos opositores salieron a decir que no, que los chicos, que la salud mental de los pibes, bla, 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 bla. Empecemos las clases y largaron las clases antes de vacunar a los viejos. Sí. Y ahí A los viejos lo vacunaron, no, un pico no, el pico más grande de muertes en la pandemia. Digamos, fue una acción deliberada. Claro, eso demuestra lo que vos decís, que cuando se fragmenta... Y eso te pasó, o sea, porque de repente se pudieron agarrar, ahí sí se acordaron que la educación era autonomía provincial. Claro. Dijeron, pará, Trota, vos no tenés... Acá quien dice cuándo se abre la escuela o cuándo no, soy yo, la provincia, digo. Sí, el cacique, como así. Entonces terminan siendo ministerios que quedan pintados cuando vos lográs esa provisión. Y quedó la pregunta flotando porque de alguna manera es como que la sociedad tiene esa cuestión flotando. Estoy hablando de la pandemia. Sí. Y la salud mental y cómo salimos de la pandemia. Sí. Y yo ahora me gustaría preguntarte, complejizar un poco la pregunta y preguntarte, esto es como, digamos, si la pandemia fue un golpe para la salud mental de la población, sobre llovido mojado, me refiero, que ahora aparece... Mira, yo te lo voy a decir así, no soy psicólogo. No, pero digo, un proyecto, no un proyecto, como vos decías, de extinción del sistema de salud, en el cual, digamos, el nivel de desamparo entonces va a ser mayor. Te voy a contar una experiencia personal. A ver. Una vez en la playa, una señora se estaba ahogando. Y yo fui a buscarla y a sacarla. La señora, cuando yo llego, la señora pensaba que yo era un tronco que flotaba, entonces me empujaba y se me dio para adentro. ¿No? Y me ahogaba. Para poder sacarla, le tuve que pegar un roscazo, dejarla media así, para poder llevármela con el peso muerto, porque si no, nos íbamos a ahogar los dos ahí mismo. Hay algo de la pandemia, yo creo que el miedo fue tan grande, mira, así te lo digo, que el 20 de marzo, cuando empieza el aislamiento, 2020. Todas las tapas de los diarios, Página 12, Clarín y La Nación, todos sacaron la misma tapa, estaban todos igual de cagados en las patas, no había diferencia ideológica. Ajá. ¿Sí? La gente que se cagaba en el Estado y en la ayuda del Estado pedía por favor que la fueran a buscar por aerolíneas, porque Avianca, todas las líneas de avión con las que se habían sacado los pasajes al exterior, no volaban de vuelta y habían quedado todos varados. Todos demandaban al Estado. La situación de pánico era muy grande. Y yo no sé qué ha visto la gente, qué se acuerda, qué no se acuerda. Digamos, hay procesos traumáticos donde mucha gente no... Si vos le pedís que te relate
su vivencia ya es media fantaseada, digamos, ¿no? Va a velar ciertas cosas que le producen mucho dolor, va a recordar otras, va a recordar que hacía pan con masa madre, pero no se va a acordar que se le murió la abuela, qué sé yo, no sé. Bien. Entonces, yo no sé cómo fue la salud mental de nadie, porque no soy psicólogo y no fue mi función evaluarla, ni tiene por qué. Pero que en los hospitales había un cuerpo arriba de otro, arriba de la camilla en bolsitas negras, había. Y por suerte no tuvimos el colapso fúnebre, digamos, el colapso... Sí, que tuvo Estados Unidos o Brasil. Exactamente. Digamos, Argentina respondió muy bien a eso. Ahora, frente a si yo le voy a cagar la cabeza a alguien por una pandemia donde se pueden morir millones de personas que no se murieron, y es la opción. Si le tengo que pegar un roscazo a la vieja para sacarla del mar de nuevo, se lo voy a pegar. Es una circunstancia no sé. extraordinaria. No pasa, pero digamos, hoy me dejaron encerrado como si a alguien se le hubiera antojado. Digamos, el hecho de... Si nosotros hubiéramos demorado 6 meses más del comienzo de clases, 6 meses, y que los pibes estuvieran vacunados, que los viejos que se vacunaban en marzo hubieran llegado vacunados en marzo, antes que empiecen las clases, no se hubiera muerto la cantidad de gente que se murió en la segunda tanda. Pienso en la importancia que entonces Eso tiene. afecta a la salud mental, no afecta a la salud mental, no sé, no me importa. Está bien, pero digo, en función de la importancia que tiene un sistema nacional de salud soberano, ¿no? Que pueda tomar estas decisiones que vos... Yo cuando fue la pandemia dije, la verdad que si tiembla en Mendoza, estamos re jodidos, re jodidos. Claro, No sé cómo mierda vamos... No, y aparte no sé qué imagino, o si bombardearan... No, me están coartando, yo me quiero ir a una fiesta porque la libertad... Hermano, te van a cagar a tiro afuera. Nada más que nadie vio eso. Sí. Y como los virus no se ven, no se perciben, más estos que encima viajaban por el aire, digamos, no había ningún acto que uno pudiera achacar de otra manera. Pero esa fue la realidad de la pandemia. Ahora, después si jodió la salud mental, no jodió la salud mental... ¿Cómo ves a Mendoza y cómo ves al gobierno de Mendoza plantado frente a esta situación? Yo lo miro por los datos o la información desde donde se puede mirar, porque si no uno empieza que uno tiene determinada posición ideológica o no la tiene. El presupuesto de Mendoza no contempla las compras que requieren salir a tapar el agujero que nos va a dejar Nación en materia de esos de financiamiento, digamos. Que no se van a dar ahora, me parece que la cosa se va a tratar y no están pensados, yo no lo veo en los números del presupuesto de salud de este año. Te lo digo también porque si uno ve hoy la situación yo creo que tampoco del sistema provincial es bastante precario ya, esto ¿no? es imaginación, digamos, ¿no? Pero creo que tampoco se la veía venir. O cómo van a, digamos, porque después, o sea, en cierta manera también aporta a decir, bueno, hoy en día Mendoza, bueno, la responsabilidad va a ser toda de Cornejo. La salud anda mal, va a ser culpa de Cornejo. La seguridad anda mal, culpa de Cornejo. La educación anda mal, culpa de Cornejo. Eso va a ser. ¿Qué hace Nación? Lo único que hace, digo, el precio político, me parece que no se piensa en términos de... Digamos, antes el precio, el problema de la pandemia era Alberto Fernández, el presidente de la Nación. ¿Sí? O Ginés, que yo igual, eso es una discusión aparte, yo Ginés, Chapo, digamos, no me importa un pito, el vacunatorio VIP y toda esa hueá. ¿no? Un tipo que aportó mucho. No, eso no. Lo de Alberto Fernández fue un desastre. Lo que quiero decir de las provincias, después voy a volver sobre el otro, pero... digo, me parece que no está contemplado el precio político que vas a pagar de ahora en más. La reforma previsional en la agenda de este gobierno está, de este gobierno nacional. Sí, está todavía claro. no la mete, pero está. Está. Si vos cambiás la reforma previsional, Sí. volvés a provincializar si querés las cajas, no sé qué reforma hay, va a volver al viejo sistema de FJP. Sí. ¿A dónde va a parar
la plata de las obras sociales si ya no tenés más cajas nacionales? Bueno, lo que dicen que va a parar, ahora creo que sacaron una resolución hace poco que va derecho al prestador privado. Y bueno, O sea, que financia la obra social. ¿Cuál es el precio político? Es decir, ¿cuál es la importancia que le va dando la población a todas estas cuestiones? Porque después, digo, pasan estas cosas que no se hacen cargo de nada y vuelven a ganar las elecciones y la gente piensa en otra cosa y que la inflación y qué sé yo. Digo, no, por eso te decía ¿Quién lo del... volvió a ganar las elecciones? No, por pero eso? te digo respecto a lo del precio político, eso que pregunto. ¿Van a pagar? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué se animan a ir contra estas cosas? Porque yo creo que... ¿Cómo lo va a pagar Milei el precio ese? Por eso te hablo de que el costo político para los gobernadores va a ser muy alto en los últimos, sobre todo en los últimos 2 años de gobierno. O sea, pasando la legislativa. Cuando la salud sea responsabilidad de las provincias, ya lo es la educación. Digamos, ya no tenés por qué descender. Las pandemias, como fueron tratadas y como fueron pensadas, se responsabiliza Gené, se responsabiliza Alberto Fernández. Después podemos hablar de eso, de cuánto bien y cuánto mal. Pero las provincias no tienen ninguna responsabilidad en el tema pandemia. Digamos, no, nadie paga un precio político por la situación de salud, de la salud. Ningún gobierno provincial paga el precio de la salud. Cuando lo tenga que empezar a pagar, porque políticamente va a ser el responsable directo de eso, ese precio va a ser otro, a nivel provincial. Eso es lo que te quiero decir. Está bien, te entiendo. O sea, le va a ser más caro, por ejemplo, a Cornejo, la situación y la respuesta que él va a dar en materia de salud, depende de lo que haga, pero ya va a ser responsabilidad de él. Ya la nación se va a desentender de eso. A la situación de la educación sexual y esta tabú y esta fijación, como le dicen a que tiene Milei con el tema, pero que, digo, detrás del decorado que podemos ver y demás, del cual se puede hablar bastante, y creo que la sociedad ha sido muy clara y se ha expresado, hay una cuestión que preocupa, que es que ha aumentado casos de enfermedad de transmisión sexual, han aumentado los índices de embarazo adolescente, y eso ha ocurrido simultáneamente en el año 2024 a la caída de políticas o al debilitamiento de políticas que apuntaban a estas cosas. Me refiero concretamente por la distribución de preservativos, es decir, ha bajado muchísimo y ha aumentado, por ejemplo, la gonorrea y la sífilis, enfermedad de transmisión sexual. Sí. Y el tema del embarazo adolescente, también los programas de embarazo adolescente y el ataque contra la educación sexual, contra la ESI, el ataque contra las elecciones sexuales, de índole sexual. Es decir, parece configurar una situación también que conduce hacia lo grave, conduce hacia lo preocupante, porque me parece que al ocupar un lugar tan importante en la mente del presidente esta cuestión, es decir, cada vez nos complica más. Por eso, hay un modelo que tiene que ver con el Dios, Patria y Familia. Digamos, desde cuando uno analiza quiénes participan del gobierno, es Dios, Patria y Familia. Eso no es liberal, o así. Y después, eso para otro programa. Pero, por otro lado, tenés las corrientes, ciertas corrientes evangélicas pentecostales. ¿El pañuelo celeste? Los pañuelos celestes, pero más allá, digamos, por el pañuelo celeste simbolizado ahí, en el Dios, Patria y Familia, digamos, un sector católico, clase media, ¿no? Y el movimiento de los pentecostales, digamos, los pentecostales son muchos, pero el grueso hay muchos que sí. De la misma manera que no todos los católicos y las católicas están metidos en ese grupo, pero bueno, también hay de ciertos sectores musulmanes, ciertos sectores judíos que también participan de todo eso, los judíos ortodoxos, digamos, todos esos sectores religiosos más de derecha, si se quiere, sí, ¿no?
Eso es una... A ver, eso implica, si, bueno, si esa gente apoya este gobierno es porque demanda determinada agenda para destruir determinadas cosas con las cuales no está de acuerdo, ¿no? Con la ESI no está de acuerdo, ni hablar con la ley de identidad de género, el matrimonio igualitario. Sí, pero no es cosa nueva. El tema de la distribución del preservativo acá en Mendoza también lo sufrimos en el gobierno del Jaque. Eso, acá tenemos al doctor Albino que dice que ¿cómo es? No, te hablo en el gobierno del Jaque. El gobierno del Jaque tuvo mucha presencia de la iglesia evangélica, se rehusó a que el Estado provincial no distribuyera el preservativo, eso lo hizo. Está bien, bueno, hay que hacerse cargo de eso. Pero hasta hace un año se distribuían preservativos. Y cambiaron un poco las improntas. improntas. Se encarama Milei, en el gobierno se dejan distribuir preservativos. Porque se acaban. ¿Ah? Porque se acaban. Por eso, pero es una política consciente, determinada. Sí, que no comprar más. En todo caso, claro. Digamos, han llegado muy tarde con las licitaciones, igual ya había problemas el año pasado, el anteaño pasado, en materia de compras, digo, ¿no? Pero porque las limitaciones en materia de compra durante el gobierno de Alberto Fernández tienen más que ver con una limitación de acceso para poder comprar por la inflación y por todo eso, que por una cuestión de voluntad política. Claro, a eso me refiero. Esto ya tiene otro peso. Pero eso sí va a pasar, o sea, lo vamos a tener más ITS, a ver. ¿Qué ITS? Puede que volvamos a tener más polio, que eso si seguimos así, digamos, no es solo cuestiones que tengan que ver con la transmisión sexual, digamos, si vos rompés el calendario de vacunación, va a volver a tener sarampión, va a volver a tener la viruela, va a volver a tener un montón de cosas. Y esto va a pasar lo mismo, digamos, cuando vos afectás, sobre todo en materia, digamos, la ESI para mí es fundamental, cambia un montón la visión. Y atacar la ESI, que todavía, por lo menos en términos provinciales, la ESI dentro de las escuelas también es una cuestión. Ahí te digo que hay ciertas provincias donde la posibilidad de la cosa autónoma de la educación permite cierto resguardo sobre eso. Claro. Es decir, decide la provincia si se mete o no. Entonces va a haber que apuntar mucho la mirada a los gobiernos provinciales de qué decisiones, así como tomaron la decisión de abrir o cerrar las escuelas en la pandemia, qué decisiones van a tomar en materia de ESI dentro de las escuelas a nivel provincial, porque no están condicionados por la nación en ese sentido. Bien. La última, y esta más política. Vos nos has definido un panorama, un marco y demás. No, digo, sobre todo un marco proyectivo de hacia dónde quiere ir el gobierno de Milei, por ejemplo, el sistema de salud. ¿Vos crees que va a poder? ¿Y de qué depende que pueda o no? Yo creo que Milei hace más rápido de lo que reacciona el resto. Creo que hay muchos pelotudos de este lado del Río Bravo, la verdad. O sea, a mí no me molesta. No títulos para que los ponga así, porque yo los pongo después. Se me queja la pero es que sí, porque realmente, a mí no. A ver, yo con el gobierno de Milei, o a veces cuando hablamos de Cornejo, a mí no me asombra tanto eso, digamos. Y insisto, digamos, tienen. Digamos, para cierta persona no tiene o el ojo fino o digamos, tiene cierta aversión a los libros de historia, le es fácil permanentemente estar pensando en ellos como una novedad. Entonces, son tipos que caminan y te borran las huellas con la cara. Están siempre limpiando la escena del crimen, todo el tiempo, y los tipos no saben. Entonces, por eso lo pones vos más en la capacidad que tengan movimientos políticos. Los nuestros, yo lo que sí veo es que nosotros tenemos que replantear una cosa de este lado, es cómo reaccionamos nosotros frente a eso. O sea, si a Perón lo metieran en cana, olvídate que acá un 17 de octubre no va a pasar en la puta vida. Ahora. Porque somos todos tan pelotudos que eso no lo vamos a hacer. ¿Vos no ves una cuestión organizada? No, veo que está lleno de pelotudos, veo un peronismo muy rosqueado, con muy poca conexión, digamos. Como me gusta hacer quilombo, digamos, y soy una persona que está acostumbrado a vivir en una vanguardia, digamos, no me interesa mucho formar parte de las generalidades o de la cosa masiva, pero el PJ Guaymallén me parece el fit.
son 15 y tiene 17 internas. Entonces, vos no y sí, a ver, no hay un acuerdo, o sea, hay un problema de egos muy grande, yo no sé qué les pasa, no sé si siquiera me interesa, digamos, ¿no? Pero es demasiado, como, digamos, y todos enarbolan la misma bandera, todos enarbolan las mismas causas, pero después, a ver, y eso pasó, esas peleas existieron, digamos, si mal no recuerdo, en el 83, estamos hablando del gran problema del peronismo. Y cuando uno lo piensa más históricamente, no siempre Guaymallén votó radicales, no siempre Guaymallén votó, Luján votó Ganso, no siempre Godoy Cruz, ni mucho menos La Cera, votaron lo que tienen ahora. Y si nosotros nos seguimos, con todo el respeto a los compañeros y las compañeras del Este, pero si nosotros seguimos pensando lo electoral como una cuestión de que con ganar Santa Rosa y La Paz nos alcanza, y acá todos los votos valen uno, y los votos están en el Gran Mendoza, entonces dejémonos de joder con eso. Y yo veo eso, veo gente que no sé ni sé de qué está hablando y me está importando cada vez menos de lo que habla. Está bien, pero entonces vos crees que la capacidad de Milei de avanzar va a estar en función de que el otro no se organice. Tiene una capacidad es rápido, es mucho más expeditivo. Y una lectura pero es que me molesta atribuirle cosas buenas, esto de que es rápido, eficiente, digamos. Nosotros somos muy pelotudos, ese es el problema. El problema no es que ellos estén ganando el partido, el problema es que nosotros lo estamos perdiendo. ¿Sí? Tenemos un 4 que tiene los botines puestos al revés. Sí, pero vos me hablas del tema político y a nivel social, digamos, en la sociedad, ¿cómo lo...? Yo no veo, a ver, digamos, porque también cuando uno habla de la sociedad como si uno, digamos, obviamente las sociedades no son las mismas, en 4 años las cosas cambian mucho, en 8 también, en 10 también, ¿sí? Los pibes de la época de Néstor hoy en día tienen mi edad, o sea, ya de pibe no tienen nada. Y yo veo que no, a ver, más allá del discurso, se montan en ciertos discursos victoriosos, alguien quiere formar parte de algo ¿no? Y esto es algo que por ahí el peronismo no ha ofrecido, eso, venía a formar parte. Ah, mirá. Digamos, ¿no? Las puertas de los PJ están cerrados, se abren nada más que para rosquear y para hacer un acting de determinadas cosas, pero no se han abierto, digamos, volver a la unidad básica, volver a abrirlo para adoctrinar, palabras que todos están rusándole. No, nosotros no adoctrinamos. Sí, los peronistas adoctrinamos. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Tenemos una doctrina. Y sí. Demostró que funciona. Qué pedazo de pelotudo. Pero hay un montón de gente que son así, ya me estoy cansado. Está bien. Pero lo otro, lo básico de eso, es que la gente igual, electoralmente, digamos, ha seguido votando con el bolsillo. Te votó con el bolsillo. Yo creo que no entendió. A ver, a diferencia del 2015, creo que no votó a Scioli porque Scioli no era Cristina y la gente pelotuda no es. Y al mismo tiempo jugaron con todo lo que jugaron y todo lo que se hizo en la elección del 2015, que parece que está todo borrado y nadie se acuerda de lo que pasó. Ahora, después Macri con toda la guita, con el préstamo del FMI, montado arriba de todos los medios que podía, con todo eso, no pudo y perdió. Y bueno, y Alberto con el 200 y pico de inflación anual, perdió. Digo, pero no es que la gente no volvió sobre sus pasos después de Macri y que la gente estaba votando un cambio filosófico de posición de la zaraza. No, me alcanza para comer, para pasarla bien, o no me alcanza para comer y pasarla bien. No, es mucho más elemental, el voto es mucho más concreto. Ahora, también hay que ir a recuperar, porque sí me parece que hay un laburo más jodido con el tema de redes, parece que hay que ir a recuperar la conversación con la gente y preguntarle a la gente cómo está. ¿Cómo está? Sacar la billetera, fíjate cuánta plata tenés, o mirar la cuenta del banco, no sé, algo. Está bien. Algo más concreto, digamos. No hay nadie preguntándole a la gente cómo se siente en esto.